la bioenergía es todo aprovechamiento energético que nosotros podamos extraer de la biomasa. Y es un campo, es una disciplina que tiene aplicaciones prácticas o aplicaciones a futuro muy amplias, tanto para generación de electricidad, para la generación de energía térmica, para la generación de productos de valor. Y que actualmente, tanto en nuestra región como país, nosotros tenemos como un rezago ahí, tenemos un retraso tecnológico. Digamos que tenemos la capacidad científica, pero tenemos un retraso tecnológico para desarrollar aplicaciones prácticas y que por eso mismo se ve como una oportunidad donde ustedes pueden hacer participación al futuro y desarrollar o mejorar tecnologías para esta fuente de combustibles. Sabemos que a la luz de la existencia y del agotamiento de los combustibles fósiles, la biomasa cada día toma más relevancia hasta el punto que dependeremos únicamente de esta como fuente de energía. Entonces vamos a hablar de conversión termoquímica de biomasa, y esto haciendo énfasis en las oportunidades de la biomasa residual agrícola. Antes empecemos con un concepto. Entonces, siempre hemos discutido qué es el concepto, qué es la biomasa. Pues la biomasa normalmente uno la definía como toda aquella fuente de energía que es proveniente del sol. Fuente de energía proveniente del sol, pero que pasa a través de un ser vivo y se convierte en masa, digamos. Entonces, pero una definición bastante general y que me gusta bastante es definir la biomasa como materia orgánica fosilizada y biodegradable procedente de plantas, animales y microorganismos. Entonces, básicamente aquí está la biomasa descrita en términos de fuente de energía. Debemos entender que es no fosilizada porque los fósiles, los combustibles fósiles también son materia orgánica, ¿sí? También fue materia viva en algún momento, pero no entra en el concepto de la biomasa. Pues, digamos que estas biomasas son fuentes nuevas, son fuentes actuales y básicamente es toda materia orgánica, es decir, a base de carbono. Entre los conceptos también incluyen todos los productos derivados de esto. Estos son residuos de desecho de agricultura, silvicultura, industrias. Y lo otro es las fracciones orgánicas no fosilizadas. Las fracciones orgánicas no fosilizadas es porque podemos tener mezcla de residuos mixtos. Por ejemplo, los rellenos sanitarios o el tratamiento de desechos municipales, donde vemos que hay componentes orgánicos y hay componentes inorgánicos. Por eso es que es importante tratar de tener la educación de separar los componentes orgánicos de los inorgánicos para así poder hacer un post-tratamiento o un tratamiento posterior a ello sin tanto gasto de separación, digamos ahí. Ahora, ¿cómo está compuesta la biomasa? La biomasa, como todo organismo vivo, su unidad estructural, su unidad vital es la célula, pero el componente lignocelulósico, digamos que el componente materia prima en función de la energía y en función de los productos se encuentra en la pared celular. O sea, a partir de una célula nosotros tenemos aquí una sección de la pared celular y esa pared celular está compuesta por unas fibras, ¿cierto? Por unas fibras y material que mantiene unida a la fibra. Entonces, los materiales que están entre las fibras son materiales fuertes y los materiales que unen los conjuntos de fibras son, digamos que materiales como más débiles. Entonces, haciendo un zoom de estas microfibras, podemos encontrar tres grandes grupos componentes de la biomasa. En estas fibras de la pared celular contenemos lo que llamamos la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La celulosa y la hemicelulosa son grupos carbohidratos, ¿cierto? Compuestos de monómeros, son azúcares, ¿cierto? Los grupos carbohidratos, mientras que la lignina hace parte del grupo de aromáticos.
aquí vemos la estructura de los aromáticos. La función de la lignina principalmente es la de darle rigidez a la estructura vegetal. Entonces, mientras más lignina tenga, digamos que la pared celular de la planta, entonces vamos a tener una mayor rigidez estructural. También tengamos en cuenta que la lignina es la mayor fuente de carbono fijo, o la mayor fuente de carbono que puede tener la célula. Eso tiene sus repercusiones en el tipo de aprovechamiento que queramos hacer posteriormente. Cuando uno hace una degradación térmica, es decir, cuando uno eleva a altas temperaturas un material de estos, previamente deshidratado, digamos que todas estas cadenas se van a romper. Entonces, a ese proceso donde estos enlaces se rompen y estos componentes, estos polímeros grandes, se convierten en componentes más pequeños, se le llama pirólisis. Entonces, si nosotros sometemos estas fibras a un calentamiento, ¿qué va a pasar con estos enlaces? Estos enlaces se van a empezar a romper. Primero se empiezan a romper aquellos enlaces más débiles, se empiezan a romper primero entonces los enlaces de la hemicelulosa, luego empiezan a romperse los enlaces de la celulosa y por último se rompen los enlaces más fuertes, que son los enlaces de estos grupos aromáticos que componen la lignina. A ese proceso se le llama pirólisis. El proceso que se llama pirólisis es cómo nosotros vamos a descomponer el material lignocelulósico en componentes más pequeños. Para medir cuál es la composición de lignina, celulosa y hemicelulosa, se usan técnicas gravimétricas. En una técnica gravimétrica, la biomasa es analizada mediante una balanza y lo que estudiamos aquí es el cambio de la pérdida de masa en el tiempo, basados en el hecho de que algunos componentes se degradan más rápido que otros, pues uno puede tratar de encontrar los porcentajes de lignina, celulosa y hemicelulosa. Por ejemplo, aquí tenemos unas curvas de degradaciones y tenemos aquí unos pseudo componentes. O sea que lo que pudiéramos pensar aquí es que entre 200 y 300 grados centígrados hay un componente de hemicelulosa. Entre 300 y 400 grados centígrados hay un componente de celulosa. Y entre 400 y 700 grados centígrados hay un componente de lignina. Entonces aquí estamos diciendo, digamos, para trazarlo así, digamos que esta área puede corresponder a la hemicelulosa. Esta área que tenemos por aquí puede corresponder a la celulosa y esta área que tenemos por aquí puede componer a la lignina. Entonces, digamos que esta metodología de pseudocomponentes nos da una idea de los porcentajes de lignina, celulosa y hemicelulosa que puede tener, digamos, la composición de la pared celular de la materia prima que estamos trabajando. Entonces, habíamos dicho que la lignina, por ejemplo, la lignina es la más difícil de degradar. Podemos entonces degradar lignina entre 400 y 700 grados centígrados. Recordemos que esta lignina es la mayor responsable del contenido de carbono para producir, por ejemplo, lo que le llamamos biochar, ¿cierto? Lo que le producimos el charcoal o el carbón. Y podemos tener también, de acuerdo a reportes de la literatura, cuáles son las composiciones lignocelulósicas de muchas biomasas. Esta es una información que es bastante relevante para decir o para decidir cuál es la aptitud de cada biomasa. Es decir, para qué es buena ella según su composición lignocelulósica. Normalmente, digamos que la composición de celulosa y hemicelulosa producen grandes cantidades de líquidos. A esos líquidos que más adelante llamaremos bioaceites en la degradación. Es decir, si nosotros incrementamos la temperatura
a biomasas que tengan grandes cantidades de celulosa, vamos a tener entonces como producto unas grandes cantidades de bioaceite. Si por el contrario la biomasa tiene bastante lignina, al nosotros incrementarle la temperatura vamos a tener bastantes cantidades de carbono o de char. Por ejemplo, las biomasas que nosotros tenemos en nuestras regiones, que vienen siendo, por ejemplo, la cascarilla de arroz y la tusa de maíz, vemos, por ejemplo, que la tusa de maíz tiene unos porcentajes de lignina entre 14 y 15% reportados en estos estudios, comparados con la cascarilla de arroz. Entonces uno pensaría que la cascarilla de arroz va a tener un mayor rendimiento en la producción de sólidos, es decir, para producir biochar o para producir carbones. Mientras que, por ejemplo, la tusa de maíz vemos que tiene unas grandes cantidades de celulosa, tiene celulosa casi hasta el 40, del 42 al 45%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando le incrementemos la temperatura a estas materias primas, vamos a tener bastante líquidos, es decir, vamos a tener bioaceites. Entonces, ¿para qué nos sirve, digamos que la caracterización lignocelulósica? Nos sirve para discutir sobre para qué puede servirnos la biomasa. Si la biomasa tiene un potencial para producir carbones o si la biomasa tiene un potencial para producir aceites. Recordemos que para producir aceites normalmente los contenidos de celulosa y hemicelulosa son elevados y para producir carbones los contenidos de lignina son los predominantes. Aquí podemos ver, por ejemplo, digamos que estas son las biomasas residuales agrícolas. Biomasas residuales agrícolas. Tenemos rangos entre 10 y 20% de lignina. Pero también tenemos los maderables, digamos las biomasas maderables, es decir, las maderas en sí tenemos altos grados de lignina. Por eso las maderas, digamos que son las materias primas más adecuadas para producir sólidos, es decir, para producir carbones. Entonces, si uno quiere producir bastantes carbones, pues lo mejor es utilizar el hardwood, es decir, maderables. Podemos encontrar que el pino, por ejemplo, tiene casi un 30% de lignina. Es decir, el pino tiene el doble por ciento casi el doble por ciento que tiene la tusa de maíz. El cedro japonés tiene casi el 34%. Entonces, normalmente estos son materiales que son muy rígidos estructuralmente, porque recuerden que la lignina da esa propiedad a la pared celular, da una rigidez estructural, son maderas muy duras y son entonces materias primas para producir bastantes cantidades de bioaceite. Entonces, digamos, hasta ahí lo que tenemos es cómo influye la caracterización de celulosa, hemicelulosa y lignina en la producción de posibles productos por la degradación de la biomasa, es decir, por la pirólisis. Otra caracterización ya un poco más global, menos detallada, ¿cierto? Es la caracterización a través de análisis próximos y elementales. Los análisis próximos y elementales o análisis último y análisis próximos miden la composición atómica de la célula, es decir, aquí nos muestra cuál es la composición de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, el contenido de cenizas y la humedad. Y el análisis próximo nos muestra cuál es la cantidad de material volátil, cuál es la cantidad de carbono fijo, cuál es la cantidad de humedad y cuál es la cantidad de cenizas. Entonces, haciendo relación, por ejemplo, con la caracterización lignocelulósica, nosotros podemos decir que el contenido de carbono fijo está más asociado a la lignina. Aquí.
Mientras que el contenido de materiales volátiles está más asociado a la celulosa y a la hemicelulosa. Entonces, mientras más lignina, lo más probable es que en un análisis próximo encontremos mayor carbono fijo. Las bases, ambas bases deben dar el 100%. Ambas bases deben dar el 100% y nos dan una idea de la actitud de la biomasa como tal. ¿Cuáles son los procesos de conversión termoquímica? Entonces, digamos que los procesos de conversión termoquímica principalmente son 4. Tenemos la torrefacción, que es un proceso que se da entre temperaturas entre 200 y 300 grados centígrados, pero lo importante es que se dé en atmósfera sin oxígeno. Es decir, esta torrefacción es un calentamiento en una atmósfera inerte. Si hacemos un proceso de esto y entra oxígeno, ya se convierte en otro proceso distinto, que puede ser ya una combustión o una gasificación. Entonces, de la torrefacción de este proceso de conversión termoquímica, ¿qué resultados podemos tener? Se reduce la tenacidad y la estructura fibrosa, pero se aumenta el poder calorífico. La torrefacción también tiene fines no energéticos. De hecho, la principal, la torrefacción más conocida es la producción de café, el tostado del café, que es un proceso de torrefacción en la cual nosotros incrementamos la temperatura de los granos en un ambiente bajo de oxígeno para producir el grano tostado, que es el que conocemos. Luego, si incrementamos la temperatura, pero si mantenemos la atmósfera sin oxígeno, vamos y tenemos el proceso de la pirólisis. Entonces, normalmente la pirólisis es un proceso que se da entre temperaturas entre 350 y 600 grados centígrados. También se da en una atmósfera sin oxígeno. Recuerden que el piro es calor y lisis es el rompimiento. Lo que hacemos con la pirólisis es aumentar la temperatura y romper las estructuras lignocelulósicas de la biomasa. ¿Cuáles son los productos de la pirólisis? Recuerden, los productos de la pirólisis son 2. Los productos de la pirólisis son los bioaceites, que esencialmente estos bioaceites se derivan de ¿quién? Se derivan de la descomposición, de la degradación de la celulosa y la hemicelulosa, y tenemos el biochar, que es el resultado que queda de la conversión de la lignina hacia el carbón, hacia el carbono. Entonces, la pirólisis nos deja a nosotros 2 productos energéticos, que son bioaceites y son los carbones. Entonces, uno pudiera cotejar información y analizar según la composición lignocelulósica si yo puedo producir más bioaceites o si una biomasa puede producir más carbones de acuerdo al porcentaje de lignina que tienen. Los productos vienen siendo el biochar, productos líquidos, y se aumenta el poder calorífico y variedad de los productos. Variedad de los productos es porque este bioaceite está compuesto de muchos componentes químicos que pueden ser de alto valor. Pues sí, fenoles, hidroxiacetialdehídos, levoglucosan y otros componentes químicos que pueden tener un alto valor. E inclusive estos productos pueden irse a una refinería, una biorefinería, y obtener otros productos más livianos. Se puede obtener gasolina, se puede obtener diésel, se puede hacer una síntesis a partir de estos productos de una refinería. Recuerden que esto es como si fuera petróleo. Esto es como si fuera el petróleo, porque al igual que el petróleo, el crudo, digamos que esto es un biocrudo, el crudo tiene origen orgánico también. Ya ahora vamos a estos 2 procesos. Recuerden que la torrefacción y la pirólisis tienen algo en común. Las atmósferas son sin oxígeno, no hay agentes oxidantes ahí. En el proceso de gasificación ya incrementamos entonces la temperatura entre 700 y 950 grados centígrados.
La diferencia es que aquí tenemos que controlar una atmósfera. Una atmósfera que tenemos que inyectar lo que le llamamos los agentes gasificantes. Entonces, esos agentes gasificantes pueden ser dióxido de carbono, aire y vapor. ¿Cuáles son los productos de la gasificación? Los productos de la gasificación vienen siendo principalmente dos: el gas de síntesis, que es un gas rico en especies combustibles. Por ejemplo, es un gas que tiene monóxido, hidrógeno y metano, y algunos combustibles más livianos, algunos combustibles, butano, etano, propano, digamos aquí en forma de CXHY generalizados ahí, pero normalmente estos tienen fracciones menores al 1%. Las fracciones de CO pueden estar alrededor del 20%, las fracciones de hidrógeno aproximadamente el 15%, las fracciones de metano alrededor del 4% y estas otras fracciones menor inclusive al 1%. Entonces, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, que como tenemos un cromatógrafo, ¿cierto? De una columna algo corta, lo que medimos son estas especies y con esto medimos la energía del combustible. Lo otro que es producto de la gasificación es el biochar. Al final de la gasificación vamos a tener entonces dos productos. Pero este biochar nos puede salir pues con alto o bajo grado de carbono, lo cual resulta interesante porque la gasificación hasta cierto punto nos puede permitir controlar cómo pueden salir estos dos productos, lo cual se hace atractivo como un modelo de conversión termoquímica generalizado. Por último, tenemos el proceso de combustión. Combustión ya normalmente se encuentran temperaturas mayores a 700 grados centígrados, y la diferencia que es autotérmica como proceso, no por definición, sino como proceso. La idea es que la combustión sea autotérmica, mantenga sus propias temperaturas e incremente la temperatura, porque las reacciones aquí son exotérmicas, y es una atmósfera rica en oxígeno. Entonces, aquí el resultado de la combustión es calor. Como se pueden dar cuenta, no tenemos más producto. El único producto de la combustión completa es la energía térmica, el calor que podamos sacar de esa combustión, es decir, los gases a una alta temperatura, y a esos gases a una alta temperatura ellos no los puedes utilizar para generar potencia como energía térmica en una máquina térmica o para cualquier otro proceso, para procesos de secado, para cualquier otra cosa. Los procesos de torrefacción, pirólisis y gasificación, los procesos de torrefacción, pirólisis y gasificación necesitan energía. Es decir, ellos son endotérmicos. Ellos siempre necesitan una fuente de energía. Y el proceso de combustión ya produce energía térmica como tal. Pero la consecuencia es que el único producto que vamos a tener aquí es calor. Veamos en detalle la pirólisis. Recordemos lo que trata la pirólisis. La pirólisis es que yo tomo una cadena representativa de la pared celular, por ejemplo, la celulosa, y en el proceso de pirólisis yo lo que empiezo es a romper enlaces. Digamos que yo empiezo aquí a romper enlaces, y producto de esos enlaces rotos, yo voy a tener una variedad de productos. Entonces, básicamente, por degradación térmica de la biomasa, rompo un monómero muy grande, ¿cierto? En este caso, que es celulosa, que es un polímero de carbohidratos, lo rompo, un azúcar, ¿cierto? Muy grande, y la rompo en varios productos, ¿cierto? Ácidos, fenoles, vapor, monóxido, hidrógeno, metano. Puedo tener entonces, fíjense que puedo tener, aquí puedo tener unos gases
aquí puedo tener, digamos que algunos líquidos y de aquí pueden salir unos sólidos, ¿cierto? Digamos que de aquí sale carbón para biochar. Entonces, eso básicamente trata la pirólisis. La composición de toda esta familia de productos va a depender de, uno, la composición lignocelulósica de la biomasa. Segundo, de la tasa de calentamiento, de la temperatura del proceso y de la tasa de calentamiento. Entonces aquí tenemos las partículas, digamos que aquí tenemos la partícula biomasa. Esta biomasa a través de calor, ¿cierto? A través de la radiación, a través de la conducción térmica va a sufrir un incremento de temperatura y a partir de ese incremento de esa temperatura se van a dar estos rompimientos y va a quedar aquí un char remanente y vamos a producir unos alquitranes. Esos alquitranes se pueden recondensar inclusive en char nuevamente. Tienen productos líquidos, que es el bioaceite, y tienen gases no condensables. Dentro de los gases no condensables está el CO, está el CH4, el hidrógeno, entre otros gases. Entonces tenemos aquí gases no condensables, char y líquido. Entonces digamos que la ventaja de la pirólisis es que produce muchos productos a partir de la degradación térmica de la biomasa. Ojo, pero esto es sin oxígeno, ¿verdad? Sí, la fórmula para pirólisis es alta temperatura, pero no debe haber un ambiente oxidante. ¿Cómo sería un proceso industrial de la pirólisis? Digamos que aquí tenemos un esquema sencillo, un esquema bastante simplificado de un proceso industrial de pirólisis. Aquí tenemos un alimentador con un tornillo sin fin y aquí tenemos un reactor. En este reactor estamos ingresando energía térmica a través de gases de combustión caliente. Entonces aquí tenemos un quemador de gases y este quemador de gases nos va a generar unos gases sin oxígeno. Recuerden que los productos de la combustión básicamente son el CO2 y el vapor, dependiendo del combustible. Entonces vamos a tener unos gases calientes y estas partículas, digamos que van a fluidizar por aquí. Van a convertirse, van a degradarse y se van a generar unos gases. Y esos gases van a pasar con las partículas primero por un ciclón. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero las partículas, digamos que las partículas, los sólidos van a quedar aquí y van a quedar depositadas por gravedad en un recipiente para recuperar el char. Entonces tenemos aquí el primer producto. El primer producto que tenemos aquí es el char. Luego los gases siguen pasando por aquí. Recordemos que estos gases tienen dos componentes, los que son condensables y los productos no condensables. Los productos condensables son, digamos que son los bioaceites, pero que por la alta temperatura se van transportando aquí en su fase gaseosa. Si nosotros bajamos la temperatura del proceso, los condensables se van a depositar aquí y aquí lo vamos a atrapar por gravedad, digamos que en un recipiente de bioaceite, lo que conocen en nuestro montaje en el laboratorio de energías renovables, un sistema muy parecido a este, ¿cierto? Donde tenemos un depósito para recolectar bioaceite de un proceso de gasificación. Y por último, aquí tenemos los gases no condensables. Entonces, de la pirólisis tenemos tres productos. Tenemos el char, tenemos bioaceites y tenemos gases. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que los productos de char, bioaceite y gases son de mayor poder calorífico. Vemos aquí, por ejemplo, que los gases no condensables pueden tener poderes caloríficos entre 11 y 20 megajoules sobre metros cúbicos normalizados. Para que se hagan una idea,
nosotros en la planta podemos hacer generación de electricidad con gases que tienen un poder superior a 5 megajoules sobre metros cúbicos normalizados. Si para nosotros el gas es mayor a 5 megajoules sobre metros cúbicos normalizados, el motor enciende y genera. Pero fíjense que la pirólisis nos deja gases inclusive entre 11 y 20 megajoules sobre normal metro cúbico. Esto se debe a que estos gases de pirólisis se caracterizan porque tienen grandes cantidades de metano. Entonces hay una oportunidad ahí. Por ejemplo, entonces podemos decir que las biomasas que tienen bastante celulosa y hemicelulosa o baja de lignina son bastante atractivas para procesos de pirólisis y que podemos aprovechar esos gases como recurso energético. Por otra parte, tenemos los bioaceites. Si hacemos una recuperación seca de los bioaceites, podemos tener poderes caloríficos entre 13 y 18 megajoules por kilogramo. Y el char, que es el carbón remanente, tenemos aquí entonces un producto con 26.4 megajoules kilogramo. Entonces, miren lo interesante que es. Una pirólisis nos deja 3 productos de valor. Nos deja de valor energético, nos deja biochar, nos deja un bioaceite y nos deja unos gases no condensables. Si bien la pirólisis parece atractiva, tiene unos inconvenientes técnicos bastante serios que son problemas asociados a la corrosión. Son problemas porque normalmente esos bioaceites son muy difíciles de manejar y llevan y producen bastante deterioro de los equipos. Pues digamos que eso hace hace parte de los retos tecnológicos que nosotros podemos ir superando para desarrollar nuestra propia tecnología. Ahora, la pirólisis, recordemos que la pirólisis la podemos controlar de acuerdo a la temperatura y a la tasa de calentamiento. La tasa de calentamiento. La temperatura, digamos que podemos colocar temperaturas entre 400 y 700 grados centígrados y tasas de calentamiento que pueden ir desde 1 grado centígrado por minuto hasta 50 grados centígrados por minuto. Esta es la velocidad con que le subimos la temperatura a los procesos y esta es la temperatura con la que sostenemos los procesos. Entonces, de acuerdo a los tiempos de residencia y las tasas de calentamiento, podemos priorizar unos productos y esto es lo interesante. Y aquí hay digamos que una regla general. Si producimos una pirólisis, digamos que una pirólisis lenta con una temperatura baja, la tendencia es a producir más carbón, más charcoal. Aquí vamos a producir alto carbón sólido. En cambio, si la temperatura es elevada, ¿cierto? Si la temperatura es elevada, digamos, y los tiempos de residencia son muy pequeños. Mira, estamos hablando de tiempo de residencia de menos de 2 segundos. Y la tasa de calentamiento es muy rápida. Vamos a suponer que aquí estamos hablando de 150 grados centígrados minuto. Si estas dos cosas se pueden dar en un reactor, vamos a priorizar la producción de bioaceites. Esto quiere decir que nosotros podemos controlar el proceso de pirólisis de acuerdo a lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos una alta producción de carbones, tendremos que tener un proceso de pirólisis bastante lento, que es la carbonización. Recuerden cómo se produce el carbón actualmente. El carbón se apila en unos domos, se hace una ignición y se deja ahí por mucho tiempo. Mientras más tiempo permanezca encendido a una temperatura más baja, vamos a producir más carbón. Si no queremos carbones, si queremos producir bioaceite, utilice altas temperaturas y tasas de calentamiento elevados. Entonces, altos bioaceites. Entre otras tecnologías, ¿cierto? Ultra rápida, vacío, hidropirólisis, metanopirólisis
donde también tenemos otros componentes, algunos componentes químicos seleccionados, bioaceites químicos, pero básicamente la regla es, si queremos carbones, producir carbones, utilicemos temperaturas bajas y tasa de calentamiento baja. Si queremos producir bioaceite, utilicemos temperaturas altas y tasas de calentamiento elevadas. Este fue el proceso de pirólisis. Veamos ahora el proceso de gasificación. El proceso de gasificación es muy interesante porque durante el proceso de gasificación ocurren todos los procesos de conversión termoquímica por zonas. Entonces, dentro de la tecnología de gasificación tenemos el gasificación downdraft. Digamos que este es el esquema que estamos manejando actualmente en el laboratorio de energías renovables, donde hay unas zonas estratificadas de acuerdo al rango de temperatura. Entonces, normalmente la biomasa se ingresa en la parte superior, esta tecnología se ingresa en la parte superior. ¿Y qué pasa con la biomasa? La biomasa, a medida que se va consumiendo, la partícula va descendiendo. Y esa partícula, digamos, o esa biomasa que se va transformando, va pasando por una serie de procesos de acuerdo a la posición del reactor. Primero, entonces, digamos que en la parte superior del reactor, en la parte más fría del reactor, pueden haber temperaturas entre 250 y 500 grados centígrados. Aquí se da una zona de secado. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? La biomasa en la zona de secado absorbe calor y rechaza vapores y extractivos. Es decir, si hay células por ahí, normalmente utiliza unas biomasas deshidratadas, biomasas bastante secas. Entonces, toda esa humedad que tiene la biomasa se va en esta primera etapa del proceso. Entonces, estos vapores van a crear una atmósfera de vapor, digamos aquí en los gases, que más adelante va a reaccionar con un complejo set de reacciones gaseosas, gases y sólidos gases en el reactor. Luego que la partícula desciende, va incrementando la temperatura. Digamos que yo hago un perfil aquí de temperatura. Si yo aquí una línea de temperatura, digamos que la temperatura va en este orden, aquí incrementa, aquí alcanza su máxima y aquí empieza a descender. Entonces, digamos que aquí la temperatura máxima, aquí alcanza 1400 grados centígrados, por colocar un ejemplo aquí en la zona de combustión. Entonces, si yo desciendo la partícula e ingreso en un nuevo rango de temperaturas entre 500 y 700 grados centígrados, ya aquí voy a estar en un proceso de pirólisis, donde entra calor. Recuerden que esta pirólisis y el secado son endotérmicas, entra calor y voy a producir alquitranes y gases. Estos gases de la pirólisis son ricos en metano, CO, hidrógeno, vapor por el agua, entre otro complejo de gases. Es decir, los gases aquí son una familia completa, un set de gases aquí bastante amplio, pero principalmente, digamos que en masa están representados por estos. Y aquí vienen los alquitranes, ¿cierto? Digamos que los bioaceites que por esta temperatura van a estar en fase gaseosa. Entonces, esos bioaceites, va a estar los fenoles, levoglucosano, hidroxiacetialdehído, un montón de componentes químicos derivados de la pirólisis. ¿Por qué se da pirólisis en esta zona? Porque esta zona tiene una baja cantidad de oxígeno. Y tiene una cantidad baja de oxígeno precisamente por el recorrido que hace el aire. Cuando nosotros ingresamos el aire en este reactor, el aire tiene que hacer este recorrido por la caída de presión, ¿cierto? Digamos que tiene que hacer este recorrido. Entonces, el aire que se difunde hacia acá arriba se difunde por efectos difusivos, los cuales no pueden ser predominantes aquí. Entonces, por ese efecto, entonces digamos que esta zona de aquí arriba es pobre en oxígeno y se dan perfectamente las reacciones de secado y las reacciones de pirólisis. Una vez la biomasa desciende más, ya entramos al núcleo de reacción.
En este núcleo de reacción se encuentra la mayor cantidad de oxígeno. Entonces, esa cantidad de oxígeno promueve la reacción de combustión. Promueve la reacción de combustión. Entonces, en la reacción de combustión, aquí voy a hacer una corrección. Digamos aquí, la combustión se da entre 1000 y 1400 grados centígrados y el calor sale. Digamos, esto es una reacción exotérmica. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que este reactor no necesita una fuente externa de energía porque el calor que produce esta zona de combustión es capaz de suministrar el calor que necesita la pirólisis, el calor que necesita el secado y el calor que necesitan otras reacciones fundamentales hacia, digamos, aguas por debajo del cuello de reacción. Entonces, en esta zona de combustión, ¿qué pasa? Y aquí dibujo algo interesante, es que en esta zona de combustión las reacciones son muy rápidas y a causa de esa velocidad de reacciones, las partículas pueden sufrir unas erosiones, unas degradaciones, digamos que estas partículas empiezan a consumirse en su superficie y terminan siendo unas partículas más pequeñas, que normalmente son las partículas pues, que vemos en esta zona. La desventaja de esta zona es la siguiente. Esta zona sacrifica carbón y sacrifica algunas especies combustibles. Es decir, si pasa algún metano por aquí, por esta zona, se va a quemar. Si pasa un monóxido por aquí, por esta zona, se va a quemar en presencia de oxígeno. Por eso es tan fundamental controlar la cantidad de aire que estamos hablando aquí, porque si aquí ingresamos demasiado aire, entonces ya estamos haciendo un perjuicio al proceso y lo que estamos es que estamos quemando todo. Si la partícula desciende un poco más abajo, ya vamos a encontrar las reacciones de gasificación propiamente dichas. Las reacciones de gasificación son reacciones que se dan entre un sólido y un gas llamado agente oxidante. Recordemos que los agentes oxidantes son el dióxido, el vapor y el hidrógeno. ¿Qué pasa aquí internamente? El CO2 encuentra el carbono, reacciona y produce monóxido. Si es con vapor, produce monóxido de hidrógeno y si es con hidrógeno, se produce metano. Que esto al final lo que queremos, si queremos una buena gasificación, debemos promover que estas reacciones sean elevadas y sean favorables. ¿Qué pasa? Que estas reacciones consumen grandes cantidades del carbono y si estas reacciones son muy elevadas, puede que no nos quede casi biochar al final. Entonces, digamos, ese proceso de gasificación en un reactor non-draft. ¿Cuál es el parámetro de control? El parámetro de control de la gasificación, digamos que es el R, ¿cierto? El R, que es lo que mide cuál es la cantidad de aire que estamos ingresando al proceso. Podemos ingresar cantidades de aire en 1, significa que esto es una combustión completa, digamos un poquito mayores a 1, una combustión completa. Y la gasificación normalmente se utilizan relaciones entre 0.2 y 0.4 veces la relación estequiométrica. Quiere decir que si queremos una buena gasificación, se recomienda que la relación de aire-combustible sea un 30% de la relación de aire-combustible estequiométrica. Digamos que aquí esto simplemente es un ejemplo donde se calcula normalmente cuál es la combustión, una relación de aire-combustible para una gasificación normal. Por ejemplo, para una biomasa como una cascarilla de arroz, necesita una relación de aire-combustible de 1.16. Entonces, con 1.16 kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible, garantizamos un ER de 0.3. Si el ER es muy bajo, no vamos a alcanzar la cantidad de calor que se necesita en los procesos. Y si el ER es muy alto,
vamos a consumir todos los combustibles y nos va a salir un gas sin especies combustibles, es decir, un proceso indeseado. Quiere decir que el proceso de gasificación es un proceso donde tenemos que calibrar muy bien, optimizar cuál es la cantidad de aire que estamos utilizando. Y eso depende de la biomasa que estamos trabajando. Pero normalmente estas cantidades están entre 0.2 y 0.3. Lo que pasa internamente en la partícula, siempre es bueno entender la fenomenología del proceso. Hay una serie de procesos complejos que pasan en el proceso de gasificación. En un proceso de gasificación, digamos que los agentes oxidantes, que es el CO2 y el H2O, penetran a través de la partícula en las cavidades mayores. Digamos que todos estos biocharros, todas estas biomasas tienen una porosidad, una estructura vascular una estructura de macroporos por donde los gases entran al interior de las partículas. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gases? Los gases tienen que entrar a la partícula, absorberse en la superficie, juntarse con el carbono, producen unos productos, digamos que los productos aquí vienen siendo CO. Qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que ya estamos a 10 minutos de cerrar la conferencia y me gustaría de pronto que pudiéramos facilitar el espacio para las preguntas. Ya Gracias. vamos a terminar. Entonces, los fenómenos aquí digamos que son bastante complejos, pero siempre es bueno entender a las escalas qué es lo que está pasando. Eso también nos puede dar una idea de la aptitud de ciertos combustibles para este tipo de procesos. Y digamos que lo que pasa a nivel de microporos, lo que pasa en la superficie ya a nivel nanométrico, son estas reacciones, las mismas reacciones de gasificación. Aquí encontramos balances de laboratorio, son nuestros balances de masa para nuestras producciones. Aquí lo importante es entender, digamos, resolviendo estos balances, cuáles son los productos que puede generar la gasificación, que es lo que nos interesa. Digamos que esta es la representación estequiométrica de la biomasa. Si hacemos un proceso de gasificación con un R de 0.3, podemos estar produciendo estos gases combustibles, digamos que esta especie de gases, que esto es leído por cromatografía. Y aquí lo interesante es saber que, por ejemplo, por una mol de combustible estamos produciendo 2 de gas de síntesis. Si ambas tienen un peso molecular muy parecido, creo que esta pesa casi 30 gramos mol, y esto pesa alrededor de 29 gramos mol, casi ponderado por el peso de nitrógeno del aire. ¿Qué quiere decir? Entonces que por 1 kilogramo de combustible, como tienen casi el mismo peso, estamos produciendo 2 kilogramos de gas. Digamos, 1 kilogramo de biomasa producen 2 kilogramos de gas. Además que estamos produciendo una cantidad de char, ¿cierto? Que es que es un producto de valor. Producimos también una cantidad de alquitranes o de bioaceite. Y producimos también unos vapores. Podemos tener experiencia en el laboratorio, poderes caloríficos de 4.5 megajoules por metro cúbico normalizado para el gas. Podemos tener cantidades de biochar aproximadamente al 10% de la cantidad de biomasa. Digamos que con un poder calorífico cercano a los 30 megajoules por kilogramo. Y tenemos una eficiencias de conversión de 46.76%. Los productos de la gasificación como proceso es que podemos utilizar el biochar para la remediación de suelos, para el enriquecimiento de suelos, para el tratamiento de agua, el cual es llamado, es que si tenemos un proceso integral de conversión termoquímica, valoremos estos productos, porque estos productos son muy utilizados, ¿cierto? Y son de alto valor. También el biochar puede utilizarse para la combustión y producir calor, o puede utilizarla para hacer una
gasificación en segunda etapa y producir un gas de síntesis. Aquí tenemos, por ejemplo, unos valores para nuestro proceso de gasificación. Podemos tener aquí 4.73 megajoules metros cúbicos normalizados. Y digamos, eso es en síntesis lo que les quería mostrar. Digamos entonces que la conversión termoquímica es un proceso, son varios procesos que incluyen torrefacción, pirólisis, gasificación y combustión, en las cuales podemos producir calor como energía, gases combustibles y biochar y bioaceites. Dependiendo de las propiedades de la biomasa, nosotros podemos direccionar las condiciones operativas o producir productos, digamos, de valor deseado en estos procesos. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta. Muy bien, muchachos. Habilitamos este espacio para las preguntas. Si quieren preguntar en este momento, hacerlo directamente o pueden levantar la mano y realizar la pregunta como ustedes deseen. Yo tengo una pregunta, Rafa. ¿Cuáles son las empresas en la región de Córdoba que implementan esto y por qué esto puede llegar a ser interesante, por ejemplo, para muchos estudiantes que están próximos a egresar? Lo interesante es porque no lo están implementando, de ahí radica, y hay una oportunidad grande de poder implementarlo. Por ejemplo, quien empezaba con donde teníamos pensado en una iniciativa es, por ejemplo, para empresas que utilicen carbón mineral. Normalmente las empresas que producen carbón mineral o que usan el carbón mineral como fuente de energía térmica aquí en Córdoba, que son bastantes, y se usan grandes cantidades de carbón mineral, producen grandes cantidades de dióxido de azufre y tienen muchos problemas de licenciamiento ambiental. Entonces, en ese tipo de empresas podemos utilizar, digamos que estas tecnologías o tecnologías mixtas para poder incorporarlas en este proceso, porque la gasificación o los procesos de conversión termoquímica no solamente son atractivos por la variedad de productos, sino porque a través de estos procesos podemos hacer procesos ambientales un poco más sostenibles. Otros procesos donde puede ser aplicable son, por ejemplo, las empresas de secado, las empresas de los molinos de arroz, donde tenemos grandes cantidades de cascarillas de arroz. Ahí hay escenarios favorables para producciones elevadas de biochar y de energía que se puede reintegrar al proceso. Entonces, lo interesante es que sí, en otras partes del mundo se está implementando, pero aquí no. Lo que estamos tratando entonces en la planta, en el laboratorio, es invitar a la gente, invitar a los empresarios y mostrarles a escala piloto en ambientes relevantes que estos escenarios pueden ser replicados muy fácilmente. Puede ser replicado muy fácilmente en empresas y dar soluciones energéticas, porque sabemos que aquí en Córdoba, por ejemplo, la generación de electricidad por biomasa puede ser un factor favorable dado a los altos costos elevados de la demanda eléctrica. Entonces, básicamente porque hay muy pocos escenarios y hay una oportunidad muy grande que se hace interesante que estudiantes se apropien de estas temáticas. Tenemos una pregunta, una mano alzada del estudiante Jorge Corrales. Si quiere puede realizarla. Ingeniero, buenas tardes, buenos días. Yo quería preguntarle qué tan elevado es el costo de realizar este tipo de procedimientos y qué beneficio tendría la empresa, es decir, la relación costo-eficiencia para la empresa implementar la tecnología. Mira, lo que está pasando ahora mismo con los costos y eficiencia es que nos está matando la importación de tecnología. Actualmente, si importamos la tecnología como está el euro y como está el dólar hoy en día, creo que no da. Porque normalmente el 70% de la inversión que necesita un empresario es por la importación de reactores. Ahora,
Quitando eso de más, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es generar capacidad técnica para que nosotros podamos generar nuestros propios procesos, porque algo tienen estos procesos, es que los procesos son relativamente fáciles de dimensionar. Quiere decir eso, que si nosotros eliminamos el costo de inversión por importar tecnologías que podamos realizar aquí en nosotros, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Podemos importar un reactor y el reactor nos sale en 500 millones de pesos. Pero si el reactor lo diseñamos y lo hacemos nosotros, ese mismo reactor de 500 millones de pesos con costo de importación, aquí nos salen 100 millones de pesos. Y el dimensionamiento es lo mismo, porque lo que tienen este tipo de tecnología, este tipo de reactores, es que no son complicados tecnológicamente si se tiene una buena ingeniería y un buen dimensionamiento. Y aquí tenemos todas las capacidades. Entonces, mis respuestas son dos. Si importa la tecnología, no te va a dar precio. Pero si desarrollas los reactores o si desarrollas la tecnología localmente, entonces sí vas a ser competitivo y va a ser atractivo para la empresa. Rafa, hay una pregunta. ¿Qué empresas podrían estar interesadas en este tipo de reactores? Toda empresa que use, por ejemplo, energía térmica combustible, para ponértelo así en un contexto general, las empresas, los frigoríficos y las secadoras de grano, todas las que produzcan y las que produzcan residuos. Por ejemplo, los frigoríficos consumen aquí a diario 50, 100, hasta 200 toneladas de carbón mineral. Consumen cantidad exorbitante de carbón mineral. Y es una oportunidad de pronto para empezar a integrar la biomasa. Las empresas de moliendas de cascarilla de arroz también producen biomasa en exceso y centralizada, que es lo mejor. Entonces, si producen la biomasa residual, que es el primer obstáculo, y ya tienen la biomasa residual ahí, lo más fácil es que esa misma empresa utilicen el proceso de transformación. Los gremios también, los gremios de molino, desgranadoras de maíz, todos esos gremios campesinos que se reúnen y tienen un equipo de desgranado de maíz, producen toneladas de tusa que las queman a cielo abierto. Entonces, ¿quiénes pueden utilizar esto? Los empresarios que se utilizan al secado de productos, los empresarios las empresas que se dedican a desgranado de productos, las asociaciones agrícolas, los molinos y principalmente aquí los molinos de arroz y los frigoríficos. Básicamente esos son digamos que los escenarios. Un segundo, Rafa, vamos a darle una invitación a los estudiantes para que por favor se muevan a la otra conferencia, se están trasladando a la otra sala. Aquellos que tengan más preguntas pueden quedarse aquí. Rafa, yo creo que tiene disponibilidad más o menos, no sé, estaría contestando si tienen cuestionamientos. Listo. Muchas gracias. Le agradecemos a Rafael Gómez su participación en el evento como conferencista, le agradecemos a los estudiantes su participación como asistentes y cabe resaltar que aquí en Córdoba hay muchísimo potencial, sobre todo si por ejemplo se lograra una articulación entre empresas, digo esto y me voy porque me toca ya estar allá, pero si se logra generar una articulación entre empresas que tengan sistemas de calderas y entre empresas que necesiten que generen los residuos. Si se logra esa articulación en el mercado, se podría llegar a consolidar un modelo en el que esto sea muchísimo más viable. Gracias, Javier, y gracias a todos.